Si decimos a quienes nos escuchan que la crítica más feroz, más incisiva y actual que existe contra la precariedad laboral moderna, bueno, y contra la tiranía del mercado en general, no se escribió ayer en una sede de Silicon Valley, Ya, claro. sino que se escribió a finales del siglo XIX y encima por un papa, pues probablemente pensarían que me he equivocado de guión, ¿verdad? Totalmente. Pensarían que te has vuelto loco o que has cruzado los apuntes. Tal cual. Pero hoy, en esta nueva inmersión a fondo, vamos a diseccionar precisamente eso. Vamos a entrar de lleno en dos textos fundacionales, Rerum Novarum, que se escribió en 1891, y Quadragesimo Anno, de 1931. Textos que suenan a madera oscura y biblioteca antigua, ¿eh? Ostras, totalmente. Suenan a historia antigua, pero la misión que tenemos por delante hoy no es hacer de arqueólogos. Queremos explorar cómo estas páginas abordan la cuestión social, el salario justo, la propiedad y la dignidad humana. Y con una agudeza que, fíjate, te hace replantearte las noticias que has leído esta misma mañana. Exacto. Y para eso te tenemos aquí. ¿Por qué es tan vital que la audiencia entienda el impacto de estos documentos hoy en día? Pues a ver, es fundamental porque no estamos ante un tratado de teología abstracta ni ante un manual de macroeconomía lleno de fórmulas incomprensibles. Claro, nada de lenguaje críptico. Exacto. Estos documentos demuestran que los debates más encendidos que polarizan hoy a la sociedad, o sea, cosas como la explotación laboral, la desigualdad extrema o el papel exacto que debe tener el Estado, pues no son fenómenos de la era de Internet. Ya, no nacieron con las redes sociales. ¿Qué va? Tienen unas raíces profundísimas. Y lo verdaderamente rompedor, lo fascinante aquí, es que no proponen simples parches técnicos. No te dicen, oye, ajusta los tipos de interés y ya está. O da una subvención y solucionado. Eso es. Nos obligan a mirar la estructura misma de nuestra sociedad. Nos preguntan directamente si el sistema económico en el que vivimos es, en su base, moralmente aceptable. Claro, te obligan a mirar debajo del capó, por así decirlo. Pero a ver, para entender de dónde sale esta urgencia, tenemos que situarnos un poco en el escenario del crimen. Buena analogía. Es que no podemos hablar de las soluciones si no entendemos primero qué herida intentaban curar. Estamos a finales del siglo XIX. La revolución industrial está a pleno rendimiento. Y la imagen mental que solemos tener es de progreso absoluto, ¿verdad? Sí, sí. Locomotoras, fábricas enormes, producción en masa. Digamos que se está generando una cantidad de riquezas sin precedentes en toda la historia de la humanidad. Una riqueza colosal, sí, pero con una letra pequeña que es, bueno, trágica. Cuéntanos un poco esa letra pequeña. Imagina a millones de personas abandonando el campo. Dejan atrás sus pueblos, sus redes de apoyo familiar, las tierras comunales y llegan a ciudades grises. Ciudades superpobladas y llenas de hollín. Tal cual. Y pasan a ser obreros en fábricas donde no son más que un par de manos intercambiables. Tienen jornadas de 14 horas sin ningún tipo de seguridad, en condiciones de insalubridad brutales. Y cobrando apenas lo justo para no morir de hambre ese mismo día. Claro, exactamente. Es un desgarro absoluto del tejido social. Y es ahí, justo en medio de esa miseria, donde estos textos lanzan una afirmación muy radical para la época. ¿Cuál es esa afirmación? Pues dicen que si un sistema económico genera una miseria masiva estructural, no estamos ante un simple desajuste técnico del mercado, estamos ante un fallo moral gravísimo. O sea, rompen con esa excusa tan típica de que el progreso es así, de desordenado y hay que aceptarlo. Eso es. No compran esa excusa para nada. Fíjate, es como si alguien te dice que el motor del coche funciona de maravilla, porque, oye, corre a 300 por hora, pero resulta que va atropellando a los peatones por la calle. Madre mía, qué imagen. Es que el problema no es que un peatón haya tenido mala suerte. El problema es el diseño mismo del motor, que asume que atropellar gente es un coste operativo aceptable. Esa es la clave, es el diseño. Y profundizando en esto, Quadragesimo Anno, que se escribe 40 años después para revisar cómo ha evolucionado la cosa, hace una advertencia durísima. A ver, cuenta. Advierten sobre el peligro de usar la caridad como maquillaje. Uy, eso suena muy actual. Ya te digo, denunciaban sin rodeos a quienes toleraban estructuras económicas que aplastaban a la gente, para luego intentar limpiar su conciencia y su imagen pública repartiendo limosnas. Espera, o sea que básicamente estaban diciendo que
No me des caridad con la mano derecha si me estás explotando con la izquierda. Literalmente, argumentan que la caridad jamás puede sustituir a la justicia debida. Claro, no puedes tapar un agujero estructural con una tirita caritativa. Exacto. Si el sistema produce una injusticia que hunde a las familias, entregar una canasta de alimentos el fin de semana o hacer una donación muy publicitada, pues no soluciona el problema de fondo. Sigue siendo un parche. Un parche y una lavada de cara. La justicia exige que el orden social se corrija primero. Hay que pagar lo que es justo por derecho, no dar las migajas como un favor. Ostras. Si lo piensas, eso es una bofetada enorme a muchas posturas modernas. Desde luego. Hoy vemos un montón de iniciativas que ofrecen gestos de responsabilidad social, campañas de imagen súper bonitas, pero sin atreverse jamás a tocar las estructuras reales de la desigualdad o los sueldos base de los trabajadores. Es mucho más fácil dar un donativo que cambiar el modelo de negocio, claro. Totalmente. Y claro, si llegamos a la conclusión de que la caridad no sirve para tapar un sistema roto, la pregunta obvia es ¿cómo reparamos el sistema desde la base? Pues ahí está el meollo de la cuestión. Y me da la sensación, leyendo las fuentes, de que estos documentos empiezan por cambiar la definición misma de lo que es un trabajador, ¿no? Empiezan por los cimientos, sí. Y el cimiento es ni más ni menos que la concepción del ser humano. Los textos plantean lo que denominan una antropología integral. Vale, paremos ahí un segundo. Antropología integral suena muy a seminario universitario. En cristiano, ¿qué significa exactamente eso en el contexto de un trabajador de fábrica? A ver, significa que se niegan en rotundo a ver al ser humano de forma fragmentada. El trabajador no es solo un par de brazos mecánicos que alquilas por horas. No es una herramienta más del taller. Exacto. No es una unidad de producción en una hoja de Excel, ni tampoco es un simple estómago que hay que alimentar para que siga consumiendo. Claro, es algo mucho más complejo. Es un ser humano completo, con inteligencia, con libertad, con una vida espiritual y con un destino moral. Es un fin en sí mismo y nunca, jamás, un medio para que otro se enriquezca. Entendido. O sea, el humano viene con un valor de fábrica, perdonando el juego de palabras, que nadie le puede quitar. Tal cual. Y de esa idea tan profunda nace un concepto que vertebra todo su argumento, que es el derecho natural. El derecho natural, vale. Esto no es algo que se inventen ellos de la nada, lo recogen de una tradición filosófica muy antigua. El derecho natural defiende que hay derechos y deberes que no dependen de que un rey o un parlamento te los concedan mediante una ley escrita. O sea que no te los da el Estado, sino que vienen contigo. Eso es, brotan de tu propia naturaleza humana. Imagina que un grupo de personas naufraga en una isla desierta. No hay leyes, no hay policía, no hay gobierno. Un escenario de supervivencia total. Sí. E incluso en esa isla, si alguien obliga a otro a trabajar a latigazos, todos sabemos instintivamente que eso es una aberración, que es injusto. Viene de serie, no es un papel firmado por un político en un despacho. Y bajo esa lupa, me imagino que el concepto de trabajo deja de ser una simple transacción económica, ¿verdad? Por supuesto. Definen el trabajo con un doble carácter que es innegable. Por un lado, el trabajo es personal. Porque lo hace una persona con su esfuerzo. Exacto. Nace de tu esfuerzo físico, de tu inteligencia, de tu energía vital. Es una extensión de ti. Y por otro lado, el trabajo es necesario. Claro, porque hay que comer. Efectivamente. En este mundo, el trabajo es el medio indispensable para conseguir comida, techo y sustento. Vale, personal y necesario. Al tener estas dos dimensiones, los documentos concluyen algo tajante. El trabajo humano no puede ser tratado jamás como una simple mercancía. O sea, no es un saco de patatas que se subasta al mejor postor en el mercado de la plaza. Para nada. No puedes tratar el esfuerzo vital de una persona como si fuera carbón o algodón. Vale, vamos a desgranar esto porque aquí quiero hacer un poco de abogado del diablo. Adelante, a ver qué traes. Es que esto choca frontalmente con la visión del libre mercado más puro, tanto de aquella época como de la nuestra. Totalmente, es un choque de trenes. Hoy en día, quienes nos escuchan seguro que han oído 1000 veces el argumento de que nadie le puso una pistola en el pecho a ese repartidor o a ese becario para aceptar esas condiciones. El famoso, es que firmó libremente. Exacto. Te dicen que hay un contrato, que ambas partes son adultas y que si el sueldo es bajo es porque llegaron a un acuerdo en el mercado. ¿Qué responden estos textos históricos a esa idea de que la libertad de contrato lo justifica absolutamente todo? Pues mira, es una de las objeciones más clásicas y la abordan de frente, sin ninguna timidez. Su respuesta es que ese consentimiento muchas veces es una auténtica ficción.
¿Una ficción? Sí, si un trabajador acepta jornadas interminables, condiciones de riesgo o una paga miserable porque tiene a sus hijos pasando hambre en casa y no tiene otra alternativa para sobrevivir, Claro, la necesidad aprieta. pues el simple hecho de que haya estampado su firma en un papel no hace que el contrato sea justo. El hambre no negocia. Ostras, ¿porque el acuerdo está viciado por la desesperación? Precisamente. Hay una justicia natural inherente a esa dignidad de la que hablábamos antes, que está muy por encima del mero pacto legal entre las partes. O sea que el papel lo aguantará todo, pero la moral no. Exacto. Para estos pensadores, aprovecharse de la necesidad extrema de una persona para imponerle condiciones de miseria es una injusticia clamorosa. Por muchas firmas y sellos legales que tenga el contrato, el consentimiento bajo coacción económica no equivale a la justicia. Madre mía, esto cambia por completo el tablero de juego. Lo pone todo patas arriba, sí. Porque si aceptamos que el trabajo no es una mercancía fría y que aceptan un sueldo de miseria bajo la amenaza del hambre no es un trato justo, pues caemos inevitablemente en el núcleo del problema. Que es el dinero, claro, el salario. Exacto, cómo se materializa esa justicia en el bolsillo del trabajador a final de mes. Y por lo que he estado revisando en las fuentes, no se quedan en vagadades filosóficas, ¿eh? Que bajan al barro totalmente. Establecen criterios muy específicos para definir qué es exactamente un salario justo. Así es. No dan una cifra concreta en pesetas o liras de la época porque la inflación y la economía cambian, pero Cuadragésimo Ano establece una brújula clarísima. A ver, cuéntanos esos criterios. Son 3 criterios obligatorios para calcular ese salario. El primero, y el más fundamental, es el salario familiar. Vale. Salario familiar. ¿Eso qué implica? Implica que el sueldo no debe bastar solo para que el trabajador individual coma un bocadillo y vuelva a la fábrica al día siguiente. Debe ser suficiente para sostener a su familia con dignidad. Para que la familia pueda prosperar, vamos. Exacto, para que sus hijos puedan educarse, tener un techo y crecer en un entorno sano con un solo sueldo. Vale. Pero fíjate en una cosa. Si yo soy el dueño de una pequeña fábrica de zapatos en esa época, o, trayéndolo a hoy, el fundador de una pequeña startup. Ajá. Y resulta que mis márgenes de beneficio son minúsculos. Si me obligas por moralidad a pagar ese salario familiar a todos mis empleados, pues a lo mejor quiebro en 2 meses. Es un miedo súper común. Claro, por eso pregunto. ¿Son estos textos una especie de utopía que ignora la realidad de los negocios? Para nada. Y ahí es donde entra el segundo criterio, que demuestra un realismo tremendo por su parte. Ah, vale, que lo tenían pensado. Sí, sí. El segundo punto exige que se tenga en cuenta, y cito textualmente, la situación de la empresa y el empresario. O sea, que no quieren hundir al que da el trabajo. Exacto. Son perfectamente conscientes de que ahogar a un negocio con exigencias salariales y reales hasta llevarlo a la ruina es contraproducente. Porque destruirías las fuentes de trabajo y todos a la calle. Claro, acabaría perjudicando a los propios obreros. Reclaman un equilibrio donde el negocio sea sostenible, pero exigen que esa sostenibilidad no se construya sobre la explotación sistemática de la gente. Un equilibrio difícil pero necesario. ¿Y el tercer criterio? El tercer criterio es que el salario debe fijarse mirando al bien común de toda la economía, ¿Y eso cómo se traduce en la práctica? pues promoviendo el empleo general y evitando brechas insalvables entre los que más ganan y los que menos, buscando que la economía sea un motor de bienestar para toda la sociedad, no solo para unos pocos. Es un encaje de bolillos complejo, desde luego. Muy complejo, sí. Pero hay un concepto derivado de este salario justo que me ha parecido fascinante por lo superolvidado que está hoy en día. Hablan del ahorro. Ah, el ahorro. Qué tema tan clave en estos textos. Y ojo, para la audiencia, que quede claro que no hablan del ahorro como ese consejo un poco condescendiente que te dan los gurús financieros en redes sociales. Ya, lo típico de no te compres un café todos los días y serás millonario. Exacto, no va por ahí. Hablan del ahorro casi como de un mecanismo de liberación social, ¿no? Es que si conectamos esto con la perspectiva general, para ellos el ahorro es el puente hacia la verdadera independencia. Explícanos eso un poco más. Hay una frase reveladora en la doctrina de esta época que define la pequeña propiedad como, cito, el mismo salario revestido de otra apariencia. El salario con otra apariencia. Qué interesante. Es decir, si el salario es verdaderamente justo, por definición tiene que dejar un margen, por pequeño que sea, para que la familia ahorre. Y que con ese ahorro puedan hacer algo con sus vidas. Eso es, que eventualmente puedan adquirir un modesto patrimonio. Una casita, un trozo de tierra, un pequeño taller para emprender. Claro, es que desmontan por completo esa mentalidad de la supervivencia diaria en la que estamos tan inmersos hoy.
Totalmente. Hoy parece un lujo ahorrar. Hoy parece que nos conformamos con que un trabajador llegue a fin de mes, aunque el día 30 su cuenta bancaria se quede literalmente a cero. O esa realidad moderna de vivir perpetuamente de alquiler, pagando suscripciones por absolutamente todo sin poseer nada tuyo. Tal cual. Para estos documentos, un empleo que solo te permite sobrevivir al día a día, pero te impide construir un futuro sólido o dejar algo a tus hijos, sigue siendo un sistema deficiente. Y si ampliamos el foco y miramos a la sociedad en su conjunto, lanzan una advertencia brutal. Advierten que una civilización donde una inmensa mayoría de la población jamás puede adquirir un patrimonio propio. Donde viven al borde del abismo financiero. Exacto, donde dependen del próximo cheque para no caer en la indigencia absoluta. Pues dicen que esa es una sociedad profundamente inestable y desequilibrada. Una olla a presión, básicamente. Sí, el pequeño patrimonio, esa casita o esos ahorros en el banco, otorgan arraigo, dan seguridad al hogar frente a una crisis o frente a una enfermedad. Te dan un colchón. Un colchón que confiere una dignidad y una independencia reales frente a los vaivenes locos del mercado. Es lo que separa a un ciudadano libre de un siervo moderno. Y esto nos lleva a un terreno bastante peliagudo. Porque claro, al defender con tanta vehemencia la pequeña propiedad del obrero, los textos tienen que posicionarse sobre la propiedad privada en general. Y lo hacen, vaya si lo hacen. No se esconden. Defienden la propiedad privada como un derecho natural inviolable. Pero, y aquí viene lo fuerte, le ponen unas condiciones que harían sudar a más de uno hoy en día. Trazan una línea finísima pero crucial, sí. Diferencian entre lo que es la posesión de un bien y el uso que se hace de él, ¿verdad? Es una distinción magistral. Argumentan que tener propiedades es legítimo y de hecho es necesario para la autonomía humana que decíamos antes. Hasta ahí los defensores del libre mercado aplauden. Claro. Pero, y este es un pero gigantesco, el uso de esa propiedad está sometido a lo que llaman la función social. La función social de la propiedad. Vale. Esto significa que lo que te sobra, lo superfluo, una vez que tus necesidades y las de tu familia están cubiertas de forma digna, Ajá. pues ese excedente genera automáticamente unos deberes morales hacia los demás y hacia la sociedad. O sea que no vale acumular por acumular. Exacto. No puedes atesorar recursos infinitos simplemente por el placer de acumular, mientras a tu alrededor hay gente viviendo en la miseria. Dicen que la propiedad tiene una hipoteca social ineludible. Qué buena forma de expresarlo. Sí, una hipoteca social. Y claro, para garantizar que todo este delicado equilibrio funcione, que haya salarios justos, pequeña propiedad para todos y respeto a esa función social. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque entra en juego el papel del Estado. El gran debate. El papel del Estado. Pero ojo, que no plantean ni un Estado todopoderoso que lo controle todo, ni tampoco un Estado ausente que mire para otro lado. No, buscan un punto intermedio muy específico. Introducen el principio de subsidiariedad. Vale, el principio de subsidiariedad. A ver si logro explicarlo de una forma gráfica para nuestra audiencia. Venga, a ver esa metáfora. Imaginemos que el Estado es como el árbitro de un partido de fútbol, pero que además es médico. Árbitro y médico, vale. Su deber es estar muy atento. Si un jugador hace una falta brutal, pues interviene, saca tarjeta y mantiene las reglas claras. ¿Correcto? Y si alguien se lesiona gravemente en el campo, entra rápido con el botiquín a curarle y protegerle. Te sigo. Pero lo que no puede hacer de ninguna manera ese árbitro es quitarles el balón a los jugadores y ponerse él a jugar el partido en lugar de los equipos. Oye, pues la analogía es perfecta para entender la subsidiariedad. Sí. Pues me alegro porque es un concepto denso. Es que es exactamente eso. El principio sostiene que las instancias superiores, como el gobierno central o el Estado, tienen el deber absoluto de ayudar, coordinar y proteger a las instancias inferiores. ¿Y quiénes son esas instancias inferiores? Pues se refieren a la familia, a las asociaciones de vecinos, a los sindicatos, a los gremios, a las pequeñas empresas. O sea, el tejido social de base. Eso es. Si estos grupos pequeños no pueden resolver un problema grave por sí solos, o si hay un abuso de poder enorme por parte de una gran corporación, por ejemplo, ahí el Estado debe intervenir. Como el médico que entra al campo. Claro, a curar la lesión. Pero la regla de oro es que el Estado jamás debe devorarlos, ni anular su iniciativa, ni absorber las funciones que esos grupos pequeños pueden hacer perfectamente por sí mismos. Porque si el Estado absorbe todo, anula la vitalidad de la sociedad. Exacto. Destruye esos cuerpos intermedios que nos protegen de estar solos y aislados frente al mundo. Totalmente. Y fíjate,
Armados con esta visión del Estado y de la propiedad, ambos textos, tanto Rerum Novarum como Quadragésimo Anno, articulan una doble crítica histórica implacable. Sí, esto es importantísimo, y quiero hacer un inciso para quienes nos escuchan, que quede súper claro que nosotros aquí nos limitamos a reportar sus posturas de manera imparcial, ¿eh? No tomamos partido, solo desgranamos las fuentes. Claro, nosotros solo somos los mensajeros. Dicho esto, por un lado atacan frontalmente al socialismo y al comunismo, que estaban en pleno auge en aquella época. Si la condena en esos textos es rotunda. ¿Cuáles son sus argumentos exactos ahí? Pues rechazan estas ideologías porque el socialismo proponía abolir la propiedad privada. Y como hemos visto, abolir la propiedad, según los textos, priva al trabajador de su derecho fundamental a construir un patrimonio propio y ser libre. Claro, le quitas la herramienta de independencia. Exacto. Y además critican duramente que promuevan la lucha de clases sistemática como el motor de la historia. Consideran que esa ideología termina subordinando y aplastando la libertad del individuo, bajo el peso, a veces asfixiante, de un colectivo o de un Estado omnipotente. Vale, esa es una cara de la moneda. Pero ojo, que reparten hacia el otro extremo con exactamente la misma fuerza. No se casan con nadie, ¿eh? Para nada, reparten a diestro y siniestro. Cuéntanos la crítica al otro lado. Pues critican con una severidad enorme el liberalismo económico extremo y las formas más crudas y desreguladas del capitalismo. O sea, el libre mercado sin reglas. Sí. Denuncian esa visión puramente individualista que abandona al débil a su suerte, que convierte la competencia comercial en una guerra salvaje donde solo sobrevive el más fuerte. La ley de la selva económica. Tal cual. Y que convierte el interés personal y el afán de lucro en un ídolo absoluto. Llegan a hablar incluso de una dictadura económica. Ostras, qué término más fuerte para la época. Dictadura económica. Sí. Dicen que esa dictadura se instaura cuando el capital se concentra en muy pocas manos. Y esas manos dominan no solo el mercado, sino también las decisiones políticas de los gobiernos. Vamos, que compran voluntades. Exacto. Para ellos, ambos extremos, tanto el estatismo asfixiante como el capitalismo salvaje, son destructivos. Una sociedad sana requiere que la gente se asocie libremente. Formando ese tejido social resistente del que hablábamos. Eso es, un tejido que evite que el individuo quede aislado, ya sea ante la crueldad del mercado libre o ante la burocracia fría del Estado. Bueno, hemos hablado de salarios, de la función del Estado, de propiedades, de críticas a sistemas políticos, pero me queda una duda de fondo, a ver cómo lo ves tú. Dime, a ver. Una vez que consigues organizar todo este encaje de bolillos, que la gente cobre un sueldo justo, que adquiera su casita, que el Estado vigile sin ahogar, ¿para qué? El propósito último. Exacto. ¿Cuál es el objetivo final de construir esta sociedad ideal? Porque la respuesta que dan en los documentos es quizás lo más contraintuitivo para la mentalidad que tenemos hoy en día. Totalmente. Porque hablan del deseo de excelencia moral. O sea, que no se trata solo de ser más ricos. ¿Qué va? Para ellos, ascender socialmente no es solo cambiar a un barrio mejor o acumular más ceros en la cuenta del banco. Es crecer en virtud humana, en prudencia, en responsabilidad. Volver a la vieja idea de la justicia, de dar a cada cual lo suyo. Es un enfoque profundamente humanista. Mejorar las condiciones materiales propias a través del trabajo honesto es algo natural y es legítimo, pero advierten, y esto es clave, que el dinero es un medio, no es el fin de la vida humana. Claro, el dinero no te da el propósito. Exacto. Si logras prosperidad material pero la utilizas para explotar a otros o te encierras en un egoísmo ciego, has fracasado moralmente por muy rico que seas. Has perdido la partida ética. Sí. La verdadera excelencia ocurre cuando el trabajo y la disciplina no solo llenan tu despensa, sino que te hacen mejor persona y contribuyen al bien de toda tu comunidad. Qué contraste tan bestial con el péndulo en el que vivimos hoy, ¿verdad? Ya te digo, vivimos en los extremos. Por un lado estamos ahogados por la cultura del pelotazo, esa hustle culture de no dormir nunca, de optimizar hasta nuestros hobbies para ser ultra productivos. Como si nuestro único valor fuera el económico, sí. Y por otro extremo, tenemos cierta complacencia moderna. Esa idea de que lo único que importa es sentirse bien en todo momento, evitar cualquier mínimo esfuerzo y no exigirnos nada a nosotros mismos. Evitar el compromiso a toda costa. Exacto. Y estos textos cortan por lo sano con ambas cosas y nos exigen algo mucho más difícil. Nos exigen formar el carácter. Y subrayan que la virtud y el carácter no son, ni mucho menos, el monopolio de ninguna clase social. No eres mejor por tener más dinero. Exacto.
No eres moralmente superior por ser rico, ni eres automáticamente un santo por ser pobre. El progreso real, el que fortalece a toda una civilización, es aquel donde el bienestar material va de la mano con la elevación moral. Donde crecemos por dentro y por fuera. Eso es. Y donde los beneficios de ese progreso se comparten mediante la participación en el bien común. Oye, pues, es una panorámica impresionante la que nos dejan estos textos. Desde luego que sí. Vamos a intentar recapitular un poco las piezas de este inmenso rompecabezas para nuestra audiencia. Me parece perfecto. A ver qué sacamos en claro. De esta inmersión a fondo, creo que nos llevamos la lección de que una sociedad justa jamás se logrará simplemente inyectando más dinero en los mercados. Ni tampoco creando ministerios burocráticos sin fin, claro. Exacto. Se construye reconociendo la dignidad absoluta de la persona, que no se puede comprar ni vender bajo ninguna circunstancia. El derecho natural que decíamos. Eso. Garantizando que el trabajo pague salarios que permitan ahorrar y crear patrimonio, no solo subsistir para volver a trabajar al día siguiente. Salario familiar y ahorro, fundamental. Y protegiendo a las familias y a las asociaciones barriales o sindicales para que el Estado no las anule y el mercado no las triture. Y por encima de todo esto, fomentando que las personas busquen ser excelentes material y moralmente. Un resumen fantástico. Y claro, todo esto que hemos ido armando, toda esta encendida defensa del ser humano frente a la maquinaria industrial del siglo XIX, ¿Sí? pues nos empuja irremediablemente a mirar a nuestro alrededor hoy en día. Fíjate en el paralelismo histórico, es que es escalofriante. A ver, ¿por dónde vas? Pues que si estos autores advertían con tanta alarma que tratar a la economía como una máquina fría e imparcial terminaba tarde o temprano triturando a la gente, ¿cómo encaja eso con nuestra realidad actual? Piensa un momento en los algoritmos y en las grandes plataformas digitales que gestionan el trabajo hoy en día. Ostras. Claro, claro. Es que es la misma dinámica, pero con un disfraz mucho más sofisticado. Exactamente la misma. Simplemente hemos cambiado las fábricas de ladrillo y las máquinas de vapor por aplicaciones en el móvil y líneas de código incomprensibles. Eso es, si el obrero de 1891 estaba indefenso, aislado en una cadena de montaje frente al poder descomunal del capital industrial, Sí, estaba solo ante el peligro. pues corremos el riesgo evidente de estar fabricando a medida una nueva cuestión social, solo que ahora el capataz de la fábrica de toda la vida ha sido reemplazado por un algoritmo. Madre mía, un jefe que es invisible. Invisible, intocable, que no siente, que no atiende a razones humanas y que literalmente reduce el trabajo y el esfuerzo de una persona a meros puntos de datos para calcular la máxima eficiencia. Claro, el trabajador vuelve a ser un simple engranaje, un número en una base de datos. Exacto. La reflexión inevitable que nos dejan estos documentos centenarios, y es algo para que cualquiera que esté escuchando le dé una vuelta, es cuestionarnos hacia dónde vamos. ¿En qué sentido? Cuestionarnos si toda esta revolución tecnológica actual sirve realmente para elevar la dignidad humana, o si en el fondo solo la estamos utilizando para automatizar y perfeccionar la precariedad a escala planetaria. Pues te confieso que es una conclusión que pone un poco los pelos de punta. Sí, da que pensar. Hemos actualizado las herramientas a un nivel increíble, pero el riesgo de reducir a la persona a una simple pieza de repuesto sigue ahí, agazapado en el código fuente. Tal cual. El problema de fondo no ha cambiado tanto. Ha sido un recorrido verdaderamente revelador y nos deja desde luego muchísimo que procesar. A la audiencia que nos acompaña hoy, la invitación es clara y muy directa. No dejéis nunca de cuestionar y de mirar con lupa las estructuras que organizan nuestro día a día. Estén hechas de acero forjado o de inteligencia artificial, da igual. Exacto. Hay que buscar siempre el panorama completo y recordar que es la economía la que debe servir a la persona y jamás al revés. Gracias por acompañarnos en este viaje por los cimientos de nuestra sociedad. Nos escuchamos en la próxima inmersión a fondo.